Escuchas el podcast de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Este programa origina todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad de Puerto Rico, por el 89.7 FM en San Juan, el 88.3 FM en Mayagüez y en internet por radiouniversidad.pr. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Hoy, como todos los martes, a las 4 de la tarde, trayendo temas que esperamos sean de su interés. En esta tarde tenemos como invitado a el economista Sergio Marzuach del Centro para la Nueva Economía. El Centro para la Nueva Economía ha planteado que resultaría importante elevar el nivel de discusión de los hechos de política pública que se deben considerar en este ciclo electoral. Como ustedes saben, este ciclo electoral es uno muy, muy raro. De hecho, en términos de los partidos políticos, algunos de los movimientos han sacado declaraciones, etcétera. Los partidos principales que se han turnado en el poder por los últimos 40, 50 años todavía no han producido documentos, programas de gobierno como tal. El Partido Independentista tengo entendido que sí, aunque confieso que no he tenido la oportunidad de leerlo en detalle. Sergio Marzuach es el director de política pública del Centro para la Nueva Economía. Tiene experiencia gubernamental en el Departamento de Comercio y de Desarrollo Económico, también como abogado en la práctica privada, y sus trabajos están ampliamente citados tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Marzuach tiene un bachillerato en Economía y de Ciencias Políticas de la Universidad de Yale, y también tiene un grado de Juris Doctor de Georgetown University Law, y una maestría en servicio internacional de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown. Así que estamos muy contentos de tener con nosotros a Sergio en la tarde de hoy. Saludos, Sergio. Saludos, Javier, y a todas las personas que nos escuchan en la tarde de hoy. Tú estás planteando, obviamente, quiero decir, el Centro para la Nueva Economía, que hay una serie de temas importantes de política pública que no están recibiendo el nivel de atención que se merecen, y que ciertamente van a ocupar la atención de forma bastante prioritaria de quien quiera que sea que ocupe la silla de la gobernación. Y empiezas planteando el tema de la energía, y ahí estás elaborando la idea de que hay unos factores que hacen muy difícil que se reduzca a corto plazo el costo de la energía, pero esos asuntos no se están discutiendo. Háblame un poco de cuáles son esos temas que tú crees que deben recibir una atención más importante y más fundamentada, quizás empezando con el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí, cómo no, Javier. Yo creo que es importante, ¿verdad? Recordar el trasfondo por el cual estamos viviendo. Es una coyuntura crítica. Claro. Puerto Rico, como sabe tal vez la mayoría de la gente que nos está escuchando, pues estamos pasando por un proceso, ¿verdad?, de quiebra, una crisis fiscal, una crisis de deuda que se ha extendido ya por más de 3 años. Tenemos también pues todo el asunto de los daños que causaron los huracanes, más los terremotos, y encima de eso pues
el problema de la pandemia del COVID-19, o sea que en ese sentido, pues definitivamente no es una elección usual, como tú has mencionado, es una coyuntura sumamente compleja y nosotros creemos pues que hay que prestarle atención dentro de esta coyuntura a asuntos que son complicados, son difíciles, entendemos pues que en el debate público a veces se tiende a evitar hablar de este tipo de asuntos, pues por la naturaleza de los medios de comunicación, ¿verdad? Las campañas, todo lo que tiene que ver, ¿ves? Con la política partidista, pero creemos que es importante que no se pierda de vista algunos de estos asuntos. Como tú bien mencionas, uno de los que hemos trabajado es el sistema energético de Puerto Rico. La Autoridad de Energía Eléctrica pues está pasando pues ahora mismo por 5 procesos diferentes que nos van a afectar a corto y mediano plazo a todos los puertorriqueños, ¿verdad? Que vivimos, que residimos aquí en la isla, porque todos estamos de alguna u otra manera conectados a la red eléctrica para vivir, ¿verdad? Y para llevar a cabo nuestros negocios, nuestras actividades. El primero, pues obviamente es el que ha estado más en la prensa, que es la quiebra de la autoridad misma, que es un proceso aparte y separado del proceso que se lleva de la quiebra del gobierno central de Puerto Rico, por ponerlo así. Ese proceso pues se está dando en la Corte Federal, en la Corte de Distrito Federal en Puerto Rico, bajo los procedimientos que legisló el Congreso, el título 3 de la ley promesa. Y ese proceso pues se ha estancado, se ha tardado bastante por todas las crisis que hemos vivido, ¿verdad? Desafortunadamente, la quiebra de la autoridad como tal se radicó, si no me equivoco, creo que fue en junio o julio del 2017, que fue unos meses antes de María, y después pues todos sabemos lo que ha sucedido después. Ahí pues va a ser bien importante de ver cuál va a ser la determinación del tribunal sobre cómo se ajusta la deuda de la autoridad con sus distintos acreedores. La deuda principal y la más grande es con los bonistas de la autoridad, pero no es la única que existe. También hay unas obligaciones, ¿verdad? Con el plan de pensiones, con los acreedores que le proveían financiamiento para el combustible, y así hay otros grupos también de acreedores. El resultado de esa reestructuración pues va a tener un impacto en las tarifas, ¿verdad? No se puede negar. Claro. Lo que esperamos es que pues sea una cantidad de deuda que la autoridad pueda, ¿verdad? Que sea sostenible, que pueda... Tú estás planteando específicamente, quizás por eso es que no hay tanto debate sobre el asunto de la autoridad, que va a ser muy difícil para la autoridad o para el gobierno de Puerto Rico reducir los costos de electricidad, y mencionas algunos factores bien importantes. Primero, que el 68% de la capacidad de generación todavía sigue dependiendo del petróleo. Correcto. Que se le requieran hacer unas contribuciones anuales en lugar de impuestos a los municipios. Eso quizás me gustaría que lo expliques un poco. Provee múltiples subsidios, créditos y tarifas especiales a distintos grupos. Pierde, entre los factores que señala, pierde cerca del 15% de su generación debido a hurto y pérdidas de transmisión. Yo siempre había oído el dato de la pérdida de agua, pero no conocía francamente ese dato tan grande de pérdida de energía eléctrica, y también destaca la politización, ¿verdad? O sea que son temas que realmente en un proceso electoral sería muy importante saber dónde se posicionan los candidatos, sobre todo los candidatos a la gobernación, porque son los que van a estar haciendo una supervisión directa sobre esta agencia. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y especialmente el problema pues de la política partidista en la autoridad, que ha sido un problema de años. Desafortunadamente pues mucha de la gerencia, especialmente la alta gerencia de la autoridad, se cambia cada 4 años o con un gobernador o gobernadora nueva, pues lo cual crea una serie de problemas para la administración. También, como tú bien dices, la falta de mantenimiento pues ha redundado en un sistema donde la misma autoridad lo pone en sus estados financieros. Se pierde o no se puede contabilizar, es la manera fina que ellos ponen la electricidad hurtada. Es alrededor de 15%, ¿verdad? Lo cual
O sea, si tú eres una compañía privada, por ponerlo así, y pierdes 15% de tu producto antes de llegar al mercado, pues es muy difícil, ¿verdad? Claro, Ser exitoso. claro. Además de eso, pues se sobreendeudó la autoridad. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en eso. El problema de la compra de combustible viene arrastrándose por décadas. Ahí tenemos evidencia de investigaciones tanto del Senado de Puerto Rico como de las autoridades federales sobre irregularidades que se llevan cometiendo por años. El New York Times para darte un ejemplo, hace como 3 o 4 años hizo una serie de varios reportajes sobre los problemas con la compra de combustible de la autoridad, que van más allá ¿verdad? De la contaminación ambiental, que ya de por sí es mala, Ajá. sino pues hay un problema de corrupción y de mala administración que lleva décadas. O sea que todos esos asuntos nadie los está hablando. Claro. Además de eso, pues además, como dije, lo de la restitución de la deuda, tenemos también el plan fiscal que se aprobó para la autoridad, que lo aprobó la Junta, que ya va a ser, ¿verdad? Sentando una ruta. En mi opinión, yo creo que, y esta es mi opinión personal, yo creo que la Junta de Supervisión se está saliendo un poco de la autoridad que se le concede, que todos sabemos que es una autoridad amplia, ¿verdad? Bajo la Sí, ley promesa, pero ya cuando sí. entra a asuntos operacionales, yo creo que está excediendo su autoridad legal. Eso tampoco se está hablando. También tenemos pues lo que está pasando con el contrato de Luma, que sí se ha hablado. Luma está Sergio, antes de pasar a Luma, hay, sin embargo, algunas buenas noticias en el sentido de que las guías para la inversión en una nueva estructura de electricidad en Puerto Rico va a priorizar en cierto modo el tema de la energía solar. Sí, iba a hablar de eso también. Ese es otro de los procesos que está ocurriendo. Te refieres al negociado de energía de Puerto Rico que acaba de aprobar hace muy poco lo que se llama el Plan Integrado de Recursos, que Sí, exacto. para ponerlo en términos sencillos es básicamente un plan maestro a 20 años, a largo plazo, para planificar el uso de tecnologías nuevas en la autoridad. Y sí, incluye una gran cantidad, incorpora una gran cantidad de fuentes renovables, de energía distribuida, o sea que no depende de estas centrales alrededor de toda la isla, y depende también de que se renueve y se arregle las redes, las líneas de transmisión y distribución que vemos por las autopistas y en las calles, ¿verdad? Cuando vamos caminando o en el automóvil. Es bien importante esa segunda parte también, porque ahí es que se pierde mucha de energía, mucha de electricidad, y ese sistema se tiene que cambiar primero para poder incorporar entonces energía en distintos puntos de la isla y no depender tanto de la energía centralizada y tener entonces una red que no solo es más limpia, ¿verdad? Porque estás utilizando combustible, bueno, la energía solar mayormente para Claro. generar electricidad, sino que también pues es más robusta en términos cuando entra un huracán, que usualmente es por el área este, ¿verdad? Pues si se cae parte de la red en Fajardo o en Ceiba o en Humacao, no debe haber razón por la cual se vaya la electricidad en Mayagüez, ¿verdad? O en Cabo Rojo. Que Y la idea, finalmente entraríamos a un nivel mayor de descentralización en sí, la. y de incorporar, como tú bien dijiste, tecnología nueva, más eficiente en la generación de electricidad y básicamente totalmente limpia. La contaminación es mínima, ¿verdad? Sí, pues hay que tomar unas decisiones sabias sobre dónde se colocan estas placas solares, ¿verdad? Y para que no competir tal vez con zonas agrícolas. Pero en Puerto Rico tenemos bastante espacio, ya la tecnología ha mejorado lo suficiente para poder tener la energía distribuida alrededor de toda la isla. Ahora, esto toma tiempo, ¿verdad? Esto no Claro, surge, claro, o sea, no podemos esperar en 6 meses, ¿verdad? Pero claro. volvemos, tal vez con la excepción del PIB y de algunos otros de los movimientos nuevos, los partidos tradicionales, por lo menos yo no he visto que hayan atendido a fondo, ¿verdad? O discutido este tipo de asuntos, especialmente lo Sí. de la energía renovable.
Sí. Alguien estaba diciendo que hay una posibilidad no absolutamente remota de que algunas de las votaciones primeras empiecen a enviarse antes de que se conozcan el contenido de las plataformas de los partidos. eh, y eso me parece una cosa sencillamente surreal. Ibas a Sí. empezar a hablar, Sergio, del tema de Luma, Sí. de que se va a privatizar la administración, ¿verdad? Sí. De la gestión de energía, y tú tienes unas preocupaciones sobre ese contrato. Sí, bueno, de entrada es un contrato bastante complicado y o sea, no es fácil de leer. Tiene que ser una persona, ¿verdad?, que esté entrenada para esto y dedicarle tiempo. Y pues yo creo que se ha perdido un poco en la discusión pública por eso. Se está pintando, ¿verdad?, en blanco y negro, más bien si estás a favor o en contra del contrato. Aquí pues tenemos una compañía que está dispuesta a hacer un trabajo, obviamente va a cobrar por eso. Y tenemos que ver, y la parte más importante para mí, que todavía no se ha decidido, el contrato todavía tiene varias partes que todavía no se han finalizado, y esto pasa con todos los contratos complicados. Se firma lo que se llama, ¿verdad?, el contrato principal, pero siempre hay unos anejos, unos exhibits y otra serie de documentos que se trabajan en el camino. Y una de las cosas que falta todavía, que para mí es principalísima, es cómo se va a medir el desempeño de esta compañía que nos va a cobrar varios millones de dólares. Eventualmente llegaría a 125 millones de dólares anuales, lo que le estaríamos pagando para administrar el sistema. Y me preocupa pues que todavía no se ha determinado, el mismo contrato lo dice, que está to be determined, ¿verdad? Para llegar a un acuerdo sobre esas métricas de desempeño, esos estándares de desempeño. Y yo creo que también hay que tener mucho cuidado pues con utilizar el desempeño anterior de la autoridad como la base, ¿verdad? Para medir esto, porque todos sabemos que pues desafortunadamente el desempeño de la autoridad durante las últimas 2 décadas no ha sido el mejor, o sea que no podemos poner una vara muy baja. Por otro lado, es Sí, complicado porque si ponemos una vara muy alta, sí. pues tampoco es necesariamente justo, ¿verdad? Porque el sistema sabemos que necesita muchísima inversión para traerlo a que esté de acuerdo, ¿verdad? Con los estándares de la industria eléctrica. O sea Una que, pregunta, una sí. pregunta, Sergio. ¿Tú crees que en Puerto Rico se valora adecuadamente qué se hizo bien y mal cuando se privatizó el otro gran servicio esencial, que es el agua, y esa experiencia pues no resultó? ¿Tú tienes alguna forma de establecer alguna comparación entre esos dos procesos, y si de alguna forma este tiene alguna posibilidad mayor de éxito? Bueno, de entrada son bastante similares. Tienes toda la razón. También cuando esto se trató con la autoridad de acueductos, pues como tú sabes, no se vendió la titularidad del sistema, sino más bien Sí, se otorgó un contrato para la operación y mantenimiento. Y claramente con la autoridad de acueductos no funcionó. Estamos más o menos en la misma posición, tal vez tal vez peor, dependiendo de cómo se mida, ¿verdad?, el desempeño. Y esa es una de nuestras grandes preocupaciones con este contrato, y por eso es que estamos trayendo todos estos issues, diciendo, bueno, vamos a ir un poquito más allá del sí o no, Luma sí o no, y qué es lo que se está tratando de hacer. Vamos a identificarlo, cómo se puede llegar a obtener esos objetivos, cómo vamos a medir que estamos llegando a esos objetivos y qué pasa si no se llega a esos objetivos, ¿verdad? Se revierte el contrato, se rescinde, se cancela, se le hacen modificaciones, se enmiendan. Ese es el tipo de cosas que estamos mirando y repetimos, ¿verdad? Que nos gustaría saber lo que los candidatos y las candidatas a la gobernación nos diga su posición. Creo que hasta ahora Lautier ha sido exitosa en que algunos candidatos, por lo menos creo que la mitad, exprese por escrito cuál es su posición, pero todavía faltan los otros 3 sobre cómo atenderían esto. Y obviamente hay que pedirle a los candidatos pues cuál es su propuesta, ¿verdad? Si está en contra, pues
santo y bueno, perfecto, hay personas razonables que podemos diferir sobre esto, pero entonces, ¿cuál es su propuesta para trabajar con la autoridad? Claro, 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 Porque el problema sigue, claro. aunque se vaya Luma y cancelemos el contrato, pues está bien, pues cancelamos el contrato, pero entonces, ¿qué hacemos? Digo, y es crítico en el sentido de que en algún momento van a llegar esa cantidad enorme de fondos para restablecer una nueva infraestructura eléctrica y que eso se administra adecuadamente es esencial. Sí, y ahí entramos a otro de los issues que nosotros creemos que no se ha discutido, que es la capacidad del Estado. Y esto pues puede sonar un poco abstracto para la mayoría de las personas que nos escuchan, pero esto es sumamente importante. Esto se está discutiendo ahora mismo a nivel global con el asunto de la pandemia, como muchos estados pues debido a décadas de políticas de austeridad, despidos masivos, todo lo que ha tenido que ver con el outsourcing, con la privatización misma de algunos servicios esenciales. Muchos estados ahora se están dando cuenta que no tienen la capacidad para administrar e implementar políticas públicas esenciales en medio de la pandemia. Ahí el asunto es con respecto a la salud pública en específico. Pero en el caso de Puerto Rico yo creo que se puede aplicar no solamente al área de energía, sino también al Claro, área de educación, claro. al área de salud, a muchas otras áreas. Y eso nos preocupa porque no vemos, o sea, aquí por muchos años nos hemos dedicado a decir que el gobierno es el problema y eso no es cierto. Sí sabemos pues que el gobierno de Puerto Rico creció, ¿verdad? A través de los años, mayormente por la influencia de la política partidista, se perdió el principio de mérito, desafortunadamente, y en ese sentido pues tenemos muchos servidores públicos que están en posiciones que en verdad no cumplen con los requisitos o no tienen la capacidad. Pero el issue no es si el Estado es muy grande o muy pequeño, si el gobierno es muy grande o muy pequeño, es cuán efectivo es en llevar a cabo y proveer esos servicios esenciales que la ciudadanía espera, ¿verdad? De su gobierno. Y para eso no hay un manual escrito que dice en piedra, ¿verdad? Que Sí. aplica a todas las sociedades. Cada sociedad tiene que tomar la decisión qué cosas va a hacer el gobierno, qué cosas espera de su gobierno y qué cosas entonces pues, se delega al sector privado y al sector sin fines de lucro. Y esto sería un buen momento, Sergio, para entrar a un segundo aspecto que tú estás señalando, o el Centro Plano de Economía está señalando, que necesita mayor discusión, que es tan obvio que parecería que no se debe ni mencionar, pero que realmente yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis que están haciendo ustedes, que no está recibiendo el nivel de discusión que es el estado de las finanzas públicas y cómo las finanzas públicas se van a poder enfrentar a la situación venidera. Ahí se plantea primero un tema de continuidad gubernamental y si hasta ahora, con todos los problemas que ha habido, la llegada de un nuevo equipo gobernante, sea bajo un partido el mismo o sea otro partido, plantee problemas también en ese mismo sentido de capacidad técnica para lidiar con toda esta reglamentación enorme que existe para recibir estos fondos. Sí, y es un problema que, repito, tal vez no sea, ¿verdad?, el asunto más sexy o excitante del mundo, pero es bien importante. En Puerto Rico, ahora mismo, por ejemplo, este mes estamos viendo que vamos a perder $1.000 millones para el sistema de salud que atiende mayormente a personas de bajos ingresos en Puerto Rico, en parte porque no se le puede achacar toda la culpa al gobierno de Puerto Rico, porque yo creo que también hay ¿verdad?, cosas sucediendo en Washington que nos han afectado y está la pandemia también ocurriendo, pero parte del problema es que el gobierno de Puerto Rico no tiene esa capacidad de administrar los controles internos, no tiene la capacidad de darle seguimiento, de tener un grupo de personas entrenadas, como tú dices, que pueda entender estos reglamentos. Entonces hemos básicamente llegado a un punto donde necesitamos todos estos consultores que nos cobran una millonada
pero eventualmente al que le toca implementar todas esas recomendaciones es al mismo gobierno, que de Sí. entrada no tiene la capacidad para hacerlo. O sea que estás como en un círculo, ¿verdad? Vicioso en ese sentido, porque entonces le pagas $1 millón a un consultor que viene de Boston y te dice, lo que tienen que hacer es X, Y, Z, y entonces se va de Puerto Rico, pero el gobierno de Puerto Rico no tiene la capacidad todavía. O sea, ahora sabe que tiene que hacer X, Y, Z, pero todavía no tiene la capacidad de hacerlo. Pues no tiene no es solamente la finanza, acuérdate, es personas, ¿verdad? Los seres humanos que están allí corriendo día a día, la disponibilidad de servicios de informática y tecnología que sabemos que cada día son mucho más importantes en la administración pública, y obviamente pues todos los problemas que estamos pasando con la quiebra. O sea que cuando tú miras las deficiencias en todas esas áreas, pues obviamente lo que hay es una gran incapacidad de poder implementar y darle seguimiento a todas estas obras. Y como tú dices, se esperan que sean miles de millones de dólares, ¿verdad? Que se desembolsen, no solo para el sistema de energía, sino también para Sí, mejorar escuelas, carreteras y sí, otra sí, sí. infraestructura que se dañó, o sea, sufrió daños Al mismo constatados con tiempo, sí, sí, al mismo tiempo, Sergio, tú estás planteando que hay que estar pendiente de discusiones que se están llevando a cabo en Estados Unidos, en el Congreso especialmente, que podrían llevar a la reducción de fondos federales. Eso tampoco se está discutiendo en Puerto Rico. Sí, la dinámica, como tú sabes muy bien, la dinámica política en Estados Unidos está sumamente polarizada bajo la presidencia de Donald Trump. No sabemos exactamente cómo las elecciones van a resultar allá, hablando de elecciones complicadas. Puede ser que ni se sepa el resultado hasta diciembre o después, dependiendo de lo que pase. O sea que, pero más Ahí yo, allá, pero más allá del ahí yo Congreso, Javi. espero que tú estés equivocado en ese pronóstico. Bueno, yo espero también, pero he estado hablando con personas que están muy preocupadas, especialmente en los estados que usualmente están cerrados. Pero más allá del Congreso, que es usualmente, ¿verdad?, donde se dirime el gasto federal, Sí, hay que mirar también las actuaciones de la rama ejecutiva del gobierno federal en torno a Puerto Rico. Ahí es verdaderamente, si tú me preguntas a mí, donde se han arrastrado los pies, se han puesto trabas innecesarias al gobierno de Puerto Rico. eh, el Congreso ha aprobado una cantidad enorme de recursos, como tú sabes, pero le toca al Ejecutivo, pues, desembolsarlo, ¿verdad? A través claro, claro, claro. de las agencias ejecutivas, cumpliendo con una serie de reglamentos y reglas. Y ahí es que yo he visto donde el proceso ha sido sumamente lento. La Oficina de Gerencia y Presupuesto Federal nos ha puesto muchísimas trabas, el Departamento de Vivienda Federal, el mismo FEMA. Parte de eso puede ser la desconfianza sobre Puerto Rico, parte de eso es la burocracia normal, y yo creo que parte, para serte honesto también, es francamente que no quieren bregar con Puerto Rico, ¿sabes? Que Claro, claro. no es una prioridad, como los puertorriqueños, como tú sabes, no tenemos voz ni Bueno, voto serio, para... este mismo tema de que se puedan perder 1.000 millones para la salud en Puerto Rico, realmente yo lo digo y lo pienso y me resulta muy, muy difícil de asimilar que en una situación de pobreza tan grande y de necesidades tan grandes de todo el sector médico, todo el sector de laboratorios, de enfermeras, de hospitales, en medio de la pandemia, con todos los problemas que ha habido, de que por muchos meses la gente dejó de ir a los hospitales. O sea, que en un contexto como ese se esté planteando, no sé si la posibilidad o ya la realidad de una devolución de 1.000 millones de dólares, realmente es algo que resulta bien difícil Sí. de asimilar. O sea, Y está, ahí yo creo que los candidatos también deben, ¿verdad? La prensa debe preguntarles. La gobernadora, cuando leemos la carta que envió la gobernadora al Congreso, pues ella menciona varias razones. Una es la que tú dices, que la gente por la misma pandemia, pues ha reducido la utilización de servicios médicos, lo cual crea
probablemente problemas en el futuro, desafortunadamente. Otra es el rol de la Junta de Supervisión Fiscal, que la gobernadora menciona en la carta que le ha puesto algunas trabas, pero no especifica cuáles son. Y otros problemas pues que vienen de la administración de Trump. Primera pausa en Hilando Fino y regresamos de inmediato. Escuchas el podcast de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Este programa origina todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad de Puerto Rico, por el 89.7 FM en San Juan, el 88.3 FM en Mayagüez y en internet por radiouniversidad.pr. Regresamos, amigos, a Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Les habla el profesor Javier Colón Morera del Departamento de Ciencias Políticas. Hilando Fino, como ustedes saben, es una producción de los Departamentos de Ciencias Políticas, Economía y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales. Hoy tenemos con nosotros la oportunidad de conversar con el economista, abogado Sergio Marzuach del Centro para la Nueva Economía. Y un poco estamos pasando... estamos trayendo una serie de temas que el Centro para la Economía sugiere enfáticamente que se consideren con mayor precisión, con mayor responsabilidad, porque son asuntos que van a ser esenciales para cualquiera que se siente en la silla de la gobernación y que asuma los poderes representativos del gobierno de Puerto Rico a partir de enero del año que viene. En la primera parte del programa hablamos de dos temas importantes. El tema primeramente que cubrimos fue el de la energía eléctrica y todos los cambios tan grandes que están ocurriendo ahí y los retos que implica tener una administración ágil en el momento en que básicamente se está definiendo un nuevo sistema de electricidad para el país. Y la segunda parte, hablamos de las finanzas públicas, de los retos que implica todos los subsidios que se siguen otorgando a las corporaciones públicas, el sistema de retiro, que es un sistema que, como sabemos ahora, va a depender de una inyección anual por parte del gobierno de Puerto Rico, y eso tampoco son temas que se han estado discutiendo con profundidad. No sé, Sergio, si quieres añadir algo más sobre el tema fiscal, porque podríamos movernos al tema de la pobreza y la desigualdad. Sí, cómo no. Quería pues finalizar un poco el punto sobre el tema fiscal en relación específicamente al sistema de salud pública en Puerto Rico. Yo creo que el consenso es que el modelo de sistema no está funcionando y ya ponerle un parcho más no es suficiente. Hay que repensar profundamente cómo es que vamos a proveerle acceso a las personas a los servicios de salud. Casi todos los países del mundo tienen un sistema mayormente público. Estados Unidos es la excepción, la verdadera excepción a esas reglas. Y creo que en parte de lo que estamos viendo con todo este asunto del dinero de Medicaid es que el modelo no está funcionando, el sistema no está funcionando y tenemos que repensarlo a fondo. Y ahí pues tampoco he visto muchos candidatos o a la candidata Lúgaro dar muchos detalles. Sí he escuchado pues que quieren cambiar el sistema, pero no los veo muy cortos. Esto es algo complicado y afecta la calidad de vida directamente, ¿verdad? La existencia. De hecho, la semana pasada, discúlpame, había un town hall meeting con el presidente Trump y una mujer lo confrontó con que ella tenía una condición preexistente y se beneficiaba de la reforma que había hecho el presidente Obama, y el presidente Trump pues reiteró que él va a presentar un plan en donde se van a garantizar que no se eliminen las condiciones preexistentes. Pero
lo que es dramático es que en otro proceso electoral el presidente no haya podido presentar ninguna alternativa real a, a lo que representó la reforma de Obama, ¿verdad? Que tuvo muchas limitaciones, todos lo reconocemos, pero que fue un paso de avance en términos de darle acceso a sectores que antes no tenían seguro. Aquí también está pendiente qué van a hacer los tribunales con los reclamos, ¿verdad? De paridad de fondos en programas que inciden sobre la salud. Eso es correcto. Eso es un tema también que le hemos dado seguimiento. Tuve que desempolvar mis libros de Derecho Constitucional para leer y analizar las opiniones que han salido ya. Como tú sabes, pues en uno de los casos ya el gobierno federal está solicitando un certiorari, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos entre a revisar la decisión, especialmente la que tiene que ver con el seguro social suplementario, que aplicaría a muchas personas pobres y discapacitadas en Puerto Rico que desafortunadamente pues no pueden trabajar en muchos casos, ¿verdad? O no pueden trabajar a tiempo completo. Eso definitivamente ahí el discrimen sobre la aplicación de esos fondos. Es interesante el análisis que hace el tribunal, de hecho, porque básicamente dice que los tres factores que el gobierno federal utiliza como justificación en verdad no guardan una relación racional con el objetivo que buscan lograr. O sea que está interesante el análisis desde el punto de vista legal, desde el punto de vista, pues obviamente de política pública en términos de pobreza y desigualdad. Estamos hablando de algunas de las poblaciones más vulnerables en Puerto Rico, que serían las que tendrían acceso a este programa, y así también con las otras dos, que es el programa de asistencia nutricional y el programa de subsidios para medicamentos bajo la parte de Medicaid. Muchas personas en Puerto Rico sufren de no poder comprar todas las medicinas que necesitan todos los meses porque simplemente no tienen el ingreso, y el programa de subsidios de Medicaid no aplica a Puerto Rico porque así lo decretó el Congreso. Y lo que se busca en este segundo caso es que se apliquen estos tres programas en Puerto Rico como se aplican en los estados. Digo, lo bueno es que se estén debatiendo estos asuntos, ¿verdad? O sea, la opinión de Balzac, que es la que establece los contornos de la ciudadanía americana en Puerto Rico, va a cumplir 100 años. Sí. En 1922, en el 2022 va a cumplir 100 años. O sea que esto es un debate, ¿verdad? Que sabemos que plantea problemas crónicos, por llamarlo así, pero que se estén enfrentando, que esté habiendo litigación, que el gobierno federal tenga que comparecer, tenga que defender, que en Puerto Rico veamos como no hemos tenido suficiente fuerza política como para obligar al gobierno federal a que no litigue estos temas de discrimen contra Puerto Rico, ¿verdad? Y en cierto sentido, como uno siente que se está polarizando la situación, sobre todo dentro de la administración de Trump. Sí, y estoy de acuerdo, se está poniendo al gobierno federal a defender una posición bastante difícil. Y yo creo que eso sí, en el sentido de que esto se discuta, es bueno. Estamos hablando de unos programas que, repito, que aplican a las poblaciones más vulnerables, y los argumentos que está usando el gobierno federal fueron totalmente viscerados por dos jueces federales también. O sea que están diciendo que ni siquiera están racionalmente relacionados a los objetivos que quieren lograr. Pues para mí es interesantísimo, ¿verdad? Que no es el juez Torruella, o sea que siempre era Torruella el que disentía y el que estaba en minoría. Ahora la situación está variando. Sí, no, fue el juez Young, que no lo conozco, que lo asignaron, él es de Massachusetts, y lo asignaron a este caso. Por ejemplo, para darte un ejemplo concreto de lo que él dice, mira, el argumento del gobierno no tiene ningún sentido. Ellos dicen, una de las cosas que dice o argumenta el gobierno federal es que el programa de asistencia nutricional pues puede desalentar
la búsqueda de trabajo en el mercado formal, ¿verdad? Porque la gente no quiere perder ese beneficio. Pero entonces dice, pero entonces los requisitos que les requieren a las personas buscar trabajo no aplican a Puerto Rico. Entonces no hay ninguna lógica, ¿verdad? Y lo mismo con el SSI, con el Seguro Social Suplementario. Porque esos programas para regresar al mundo del trabajo también cuestan dinero. O sea, exacto. Y necesitas capacidad de gente que esté, ¿verdad?, en compliance, oficiales que estén, bueno, no se les llama oficiales, se les llama case management, manejadores de casos, pero sí, y lo mismo con el SSI, o sea, ¿cómo tú vas a decir, mira, esto pues puede afectar el mercado, ¿verdad?, la participación en el mercado laboral, pero es que de entrada estas personas, por sus condiciones físicas o mentales, no pueden trabajar. Precisamente por eso es que existe el programa. Claro, o sea, que no es lógico. O sea, ni siquiera tienes que entrar a argumentos de derecho constitucional. Es simple lógica, ¿verdad? Va a ser muy interesante esto, Sergio, porque cuando esto se discutió en el Tribunal Supremo por última vez, que fue el caso de Harry versus Rosario, sí. No se le concedió vista a las partes, no se hizo un procedimiento regular, se sometió básicamente por el expediente y hubo una disidente muy fuerte de Marshall diciendo que él pensaba que se estaban planteando problemas demasiado importantes como para despacharlo. Y ahora pues hay una señora allí que se llama Sonia Sotomayor que obviamente pues, se va a tomar un interés importante en este asunto. Así que no deja de ser un asunto que también llama muchísimo la atención que no se esté conversando sobre esto. Como tú señalas que en Puerto Rico del 2011 el 20% más pobre de Puerto Rico recibió solo el 1.7% de todo el ingreso, mientras el 20% más rico obtuvo el 55% de la riqueza. O sea que es un problema que afecta a un número muy sustancial de la población y tampoco estamos conversando de esto. Exacto. Y aquí pues también hay que plantearse, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad de Estados Unidos en todo esto? Hemos sido, pues, territorio, colonia, posesión, usa el término que tú quieras, ¿verdad? De Estados Unidos desde 1898. No tenemos acceso a los procesos políticos en Washington como los estados, no tenemos acceso a las ayudas internacionales como la tienen las naciones independientes, pues entonces pues, nos estás poniendo en una posición que es insostenible. Yo creo que eso es lo que está surgiendo de estos casos. Y ahí es que surge todo el análisis interesante, cómo los tribunales son la única vía que tiene los puertorriqueños por ser una minoría discreta e insular, como dice el caso de Affirmative Action, de Carolyn Products. Claro, y ahí entonces el escéptico que hay en mí y que hay en muchos de los que hemos seguido esto por muchos años, también sabemos que la tendencia de los tribunales ha sido a seguir el liderato del Congreso. No sé si era el profesor Gorrín de la Facultad Interamericana que ha seguido este tema por muchos años, que no conoce ningún caso en donde el Tribunal Supremo haya revocado una acción del Congreso en materia de su acción territorial. Y eso fue un récord, un récord bastante apabullante. Pero creo que es importante que se traiga también, ¿verdad? Que como tú dices, que se discuta, que se hable de esto. Tú tienes toda la razón. Las últimas dos opiniones, tanto la de Harry y la de Califano, que fue anterior, fueron opiniones per curiam. Básicamente se dio el cerciorari y se hizo por los expedientes, como tú dices, por los papeles y ya. Ni siquiera se pidieron alegatos. O sea que en el sentido de que tengamos esa oportunidad, además de la jueza Sotomayor, recuerdo también, hay que recordar que el juez Breyer trabajó mucho tiempo con asuntos de Puerto Rico, pues estuvo en el primer circuito. O sea que él conoce muy bien, el caso de Puerto Rico. O sea que por lo menos hay dos jueces, necesitamos dos más. Que nos apoyen, por lo menos. Así que, la última vez que yo chequeé, nos hacen falta 3 más para llegar a los 5. Para llegar a los 5, sí, es verdad, tienes razón, 3 más. O sea que espero.
Yo creo que no debemos perder eso de vista y, repito, se le ha dado muy poca atención en Puerto Rico a este tema, que el asunto de Medicaid nada más, estamos hablando de más de 500,000 personas que se verían mayormente de edad, ¿verdad? Envejecientes y bajo el nivel de pobreza. Otro tema que tú estás trayendo, Sergio, es el tema de los sistemas de retiro. Eso es un tema que en el contexto particular de la Universidad de Puerto Rico genera mucha ansiedad por medidas que se han tomado ya, que limitan los años para acumular, ¿verdad? Entonces, conozco de casos, ¿verdad?, cercanos a mí que estaban a punto de cumplir 15 años, como se congeló los años para acumular retiro, pues sufren un recorte sustancial en su retiro. ¿Cómo tú ves este asunto y cómo tú crees que se podría enfocar la discusión de este asunto en estos meses que nos quedan de Bueno, debate electoral? yo siempre he dicho que cuando algún periodista me pregunta cuál es el asunto que te mantiene despierto durante las noches, es este. Básicamente porque lo viví en parte con mi señora madre, que ella fue maestra por toda su vida en el sistema de escuelas católicas y terminó perdiendo su pensión de las escuelas católicas eventualmente porque el sistema quebró, y pues gracias a Dios que tenía seguro social y 4 hijos que le ayudaron, ¿verdad? Pero no todas las familias tienen eso. Las maestras, los maestros y los policías, como tú sabes bien, no cotizan seguro social en Puerto Rico todavía, o sea que estamos hablando. En Puerto Rico hay 5 sistemas de retiro. No sé si las personas, ¿verdad?, que nos están escuchando están familiarizadas. Uno es el de la universidad, como tú mencionas, que es separado. El otro que es separado es el de la Autoridad de Energía Eléctrica, precisamente. Y entonces están los otros 3 sistemas que usualmente se tratan en conjunto, aunque en verdad tienen existencia legal separada, que es el del gobierno central, que incluye los municipios, el de la judicatura y el de los maestros. Que los 3 grandes son los que están esencialmente sin activo. El sistema de la universidad todavía tiene activo, pero se están reduciendo, y el de la autoridad también, o sea, tienen deficiencias ya acumuladas, pero todavía les queda algo en términos, ¿verdad?, de activos. Los otros 3 ya están básicamente en cero y se están pagando pues del gasto corriente del gobierno. Y esto pues para mí es un problema que hay que pensarlo mucho. A estas personas, ¿verdad?, se les hizo unas promesas, unas representaciones. Esto es parte de su salario que ellos dejaron de devengar a propósito para ahorrarlo, ¿verdad?, para su Déjame hacerte una pregunta difícil. ¿Cuándo, o sea, yo sé que tú has pensado en estas cosas, este tema, o sea, hasta ahora el gobierno de Puerto Rico todavía no ha empezado a pagar, ¿verdad?, los intereses de la deuda acumulada, ¿verdad? Pero se espera que esos pagos empiecen a hacerse pronto, ¿no? Sí, bueno, hay que esperar a que salga el plan de ajuste, si se llega a un acuerdo con los bonistas. El plan de ajuste del gobierno central es sumamente complicado. Estamos hablando que hay más de 35 clases de acreedores diferentes que tienen standing en la corte. Pero sí, a eso es lo que iba precisamente. Cuando tú ves el presupuesto del gobierno central de Puerto Rico, se ha mantenido en alrededor de 10,000 millones, más o menos, give or take, durante los últimos años. Pero entonces, si se aprueba el plan de ajuste que se presentó ya, que no sabemos todavía porque está sujeto, ¿verdad?, a modificación en la Corte, pero entonces se separarían 1.500 millones anuales para el pago de la deuda del gobierno central. Entonces también hay que separar una cantidad para el sistema de salud pública, porque sabemos que el Congreso lo más probable no nos siga dando toda la cantidad de fondos que nos ha dado durante los últimos años, especialmente después de este año, donde no pudimos ni siquiera gastar una tercera parte de lo que nos otorgaron. Y entonces nos queda también el sistema de pensiones, que son alrededor de 2,000 millones más. O sea que estamos hablando que entre esas 3 áreas programáticas nada más, entre el pago de la deuda, el plan de salud del gobierno y el retiro, se te va más de la mitad del presupuesto general de Puerto Rico, del Fondo General. Y eso... Ahora
ahora uno empieza a entender más por qué estos temas no se están discutiendo. Sí, porque o sea, ni siquiera te he hablado de otros servicios esenciales, ¿verdad? Como mantener el sistema de educación, la seguridad pública, los policías, el sistema de corrección. Tú sabes, estamos hablando que más de la mitad del presupuesto se nos iría en esos 3 ítems que mencioné. Por eso es que también eventualmente en Puerto Rico hay que reconsiderar todo el sistema de impuestos, que es otro issue que todo el mundo le saca al cuerpo. O sea, todo el mundo habla de poner un parchito aquí, un parchito allá, que si cambiar este impuesto por este otro, pero en verdad yo creo que tenemos que repensar todo el sistema, precisamente también dado por la gran desigualdad económica que hay en Puerto Rico. Tenemos que buscar un sistema que recaude lo suficiente para que el gobierno pueda cumplir con sus obligaciones y los servicios esenciales y que a la misma vez pues atienda un poco el problema de la desigualdad que tenemos en Puerto Rico. Sergio, ¿cuál es el calendario en relación al tema de lo que va a ser la nueva Junta de Control Fiscal en Puerto Rico? Y porque esa Junta puede que al reconstituirse pueda también que haya unos cambios en su filosofía y en el tipo de decisiones que se tomen, porque la virulencia que hemos observado del gobierno federal, sobre todo a nivel del Ejecutivo, podría trasladarse a unos nombramientos en la Junta que puedan ser difíciles para Puerto Rico. Sí, ahí la contestación depende. Yo hace poco, de hecho, que lo menciona, estuvimos revisando como parte de nuestro trabajo la ley promesa, todo el mecanismo para el nombramiento de las personas. La ley dispone 2 mecanismos, en verdad, en realidad, alternos, ¿verdad? Sí, para nombrar a los sustitutos. Uno es el procedimiento de las ternas, que fue recientemente avalado por el Tribunal Supremo, ¿verdad? Correcto. Donde la presidenta de la Cámara, el líder de la minoría en la Cámara, el majority leader en el Senado. Ese es el caso de Aurelius, el caso de la Aurelius y de Lautier, que el tribunal validó y dijo que eran en la medida en que se utiliza ese mecanismo, pues por lo menos tenemos a personas como Nancy Pelosi y Charles Schumer que tal vez pues están un poco más reacias, ¿verdad? A nombrar personas que vengan con una agenda verdaderamente draconiana. Ahora, está la otra alternativa que no se ha discutido mucho en público, pero está en la ley, que es que el presidente decida, ¿verdad?, echar a un lado las ternas que les envíen los líderes congresionales y nombrar a toda su gente. Ahí el catch, por decirlo así, lo que tiene la ley que dice es que si el presidente decide hacer eso, pues estos nombramientos tienen que pasar por el procedimiento de consejo y consentimiento del Senado de Estados Unidos. O sea que mucho va a depender también si el Senado cambia o no. Si Mitch McConnell sigue el de la mayoría, pues tú puedes imaginarte fácilmente un acuerdo entre Trump y McConnell para poner 7 cangrimanes, ¿verdad? En esta junta. O sea que en términos de consecuencias concretas del tipo de resultado electoral que se dé en Estados Unidos, uno de los efectos más concretos que podría tener potencialmente esto sería quién es el liderato legislativo allá que va a tomar estas decisiones de reconstituir la Junta. Sí, porque ya sea por el mecanismo de ternas, pues recae en los oficiales, ¿verdad? El Speaker of the House, el Minority Leader de la Cámara, el Majority Leader del Senado y el líder de la minoría del Senado, y el presidente le toca a uno. Y el mecanismo alterno, el presidente puede nombrarlos todos, pero tiene que pasar entonces por el consentimiento del Senado. O sea que sí, ese puede ser uno de las repercusiones más grandes para Puerto Rico. Y 2, si el Senado cambia al liderato demócrata, pues yo creo que estaría más abierto, ¿verdad? A estos reclamos que estamos haciendo sobre la no aplicación a Puerto Rico de diversos programas de ayuda federal para personas que verdaderamente la necesitan. Tú sabes, son personas pobres. Sí. A los radioyentes que nos están escuchando y que reciben toda esta información sobre todos estos temas importantes que
que no están recibiendo el nivel de atención que se debería recibir en una campaña. ¿Qué tú les aconsejas en términos de cómo informarse sobre estos temas? ¿Ahí tienes alguna, la propia página del Centro de la Nueva Sí. Economía? ¿Cómo Nosotros generamos vamos un conocimiento más profundo de estas temáticas? Nosotros, pues, como institución hemos determinado, nosotros tenemos básicamente un newsletter, ¿verdad? Un boletín informativo que se publica todas las semanas. Hemos decidido, pues, durante las próximas 6 semanas, que es lo que queda ya para las elecciones, pues ir sacando algunos de estos temas, también a través de los trabajos que vamos a publicar en nuestro website y las columnas de periódico que mis colegas y yo pues estaremos escribiendo también durante este periodo, para ir tratando de informar y llevar eso al público. Pero lo más importante es que las personas les reclamen también a los candidatos y a la candidata cuando los vea en la calle, pues pregúntele, o sea, ¿qué usted va a hacer sobre X? ¿Qué usted piensa sobre Z? Y obviamente el rol de la prensa pues es vital también para esto, más allá de los debates, ¿verdad? Que son ya muchas veces unos eventos casi de teatro, en cierta manera. La oportunidad que tenga la prensa de cuestionar y de presentarle estos asuntos a los candidatos y de pedirle pues respuestas sustantivas que no evadan. Yo me imagino que, ¿verdad? Para la democracia es bueno que haya una diversidad grande de candidatos y de opciones, pero realmente se torna un poco maratónico, un poco inmanejable los debates, o sea, es muy difícil, es muy, Sí. por lo menos la experiencia de los debates que he escuchado hasta ahora, pues pero todos los medios tienen asignados, ¿verdad? Personas que cubren la campaña política, ya sean los medios tradicionales o los medios digitales también. O sea que, y yo creo que pues hay una responsabilidad también de la prensa, de los ciudadanos, de estar, de informarse y de entidades sin fines de lucro, ¿verdad? Cada cual desde su área, pues traer propuestas y ponerlas en el debate público del área de educación, el área de salud, el área económica, ¿verdad? El área de vivienda, o sea, hay un montón de organizaciones también del tercer sector que se dedican a proveer servicios, a hacer investigación en esas áreas, que yo creo que también es importante que se expresen durante este periodo crítico antes de las elecciones. Sergio, muchas gracias por tu participación, realmente ha sido muy informativo, realmente apreciamos, admiramos el trabajo que está haciendo el Centro para la Nueva Economía, es una de esas voces imprescindibles en la discusión pública de calidad en Puerto Rico, así que te felicitamos por el trabajo que estás haciendo y esperamos poder regresar en otra ocasión a conversar contigo de estos asuntos. Cómo no, muchas gracias, Javier, por la oportunidad y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Será hasta la próxima semana en Hilando Fino. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.